todo investigador es puntual. Entonces, ya dimos 5 minutos para un compás de espera. Sabemos que en este horario se están transportando hacia sus casas, pero bueno, aquí estamos y debemos cumplir el tiempo estipulado. Hoy estamos en nuestro séptimo diálogo. Quisiera saber quiénes están por primera vez hoy con nosotros. Buenas noches, ¿cómo Buenas están? noches. Me presento, mi nombre es Sandra Milena Delgado, de Acobar, Arauca. Yo soy bacterióloga y pues otras cositas por ahí más. Soy epidemióloga y salubrista. Qué bien. Sí, señora. Y con muchas expectativas de aprender, de aportar. Ok. No, y me encanta eso que sea salubrista, porque ustedes saben que desde el Colegio Nacional de Bacteriología hemos estado trabajando para que los bacteriólogos sean incluidos en el primer grupo de atención primaria en salud, ya que no estamos. Están los odontólogos, están los psicólogos, están los nutricionistas, pero nosotros no estamos. Y nos preguntamos, ¿cómo pretende Colombia hacer salud preventiva, predictiva, sin el laboratorio clínico? Sí, He ahí, señora. he ahí la gran pregunta. Pero Y bueno, bueno, gracias a Dios he tenido experiencia en atención primaria. Yo hace 8 años no ejerzo la bacteriología, soy la subgerente asistencial de una IPS, entonces tengo como el cargo de coordinador médico, a mi cargo pues están especialistas, médicos generales, bueno, todo el equipo interdisciplinario de atención primaria en salud y pues algunas actividades complementarias. Pues mientras se hizo todo el taller y la preparación de implementación de las rutas de atención primaria, de las rutas de promoción y mantenimiento y las rutas de riesgo, cuando empezó a funcionar lo que era Maite, MIAS y demás, yo estuve en todo ese proceso territorial de adaptación, que en últimas eso no terminó siendo así porque se hizo como todo el proceso educativo, pero al final de cuentas pues no, ni se formaron las RIPs, ni se crearon como pedacitos, entonces ya se hicieron fue contratos u otros sí, donde incluían ciertas actividades, pero realmente implementar una ruta de atención integral para el territorio no se hizo. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, también de trabajar cuando hice la maestría, mi trabajo estaba basado en modelos de atención en salud rural y pues la publicación del artículo también se hizo en experiencias exitosas en modelos de salud bueno, rural. doctora, más adelante yo la voy a molestar. Bueno, muy buenas noches para todos. Nos acompaña en esta noche la doctora Elia Mercedes Fragoso Amaya. Ella es bacterióloga, tiene una maestría en diseño, gestión y dirección de proyectos y es docente de la ruta formativa de investigación del programa de bacteriología UDES Valledupar. Hoy el tema, como lo leyeron ustedes en la promoción que se hizo de este diálogo, es precisamente tener esa perspectiva de un profesor metodológico, cuál es su óptica desde su experiencia y por qué hemos escogido este tema. Resulta y acontece que uno se encuentra con muchos colegas que dicen, no, es que la investigación es ladrilluda. No, si cuando vi investigación en la universidad, eso fue terrible, me la pasé corrigiendo objetivos y terminé pagando el trabajo de grado. Entonces, como no se trata de eso, porque nuestros diálogos, el propósito es que cada día veamos más sencillo
si bien tiene un rigor científico, pero no es aquello de que allá en, en cuatro paredes, encerrado, alguien con casi vestiduras espaciales está allí investigando, no. Queremos hacerlo accesible, que la gente le guste, que los colegas investiguen, porque desde el Colegio Nacional hemos estado siempre inquietos de el por qué si el laboratorio clínico todos los días, minuto a minuto, está produciendo un dato, ese dato se pierde. Ese dato no nos sirve ni siquiera para levantar un mapa epidemiológico. Entonces, por eso hoy nuestra invitada, profesora de la ruta de investigación, viene a contarnos su experiencia. Bienvenida, doctora Elia. Estamos aquí 20 profesionales atentos a lo que usted nos pueda contar desde su experiencia. Bien, bueno, buenas tardes, casi noche para todos. Agradecerle a la doctora Eva, al Colegio Nacional de Bacteriólogos, al Colegio de Bacteriólogos del Cesar, a los colegas que pues se han conectado, a mis queridos estudiantes por estar aquí. Veo varios estudiantes del programa de bacteriología. Bueno, usted me hace una primera pregunta porque quedamos en que vamos a conversar, ¿cierto? No le vamos a enseñar nada a nadie, No, ¿cierto? no, Sino que no, vamos no. a aprender entre todos. Ojalá sea muy fructífero este conversatorio. Conversar entre 21 personas debe ser muy fructífero, ¿sí? 21 personas ya somos muchos para conversar, porque la idea es que podamos aprender juntos, ¿cierto? Como siempre lo digo. Usted me hizo me planteó una primera pregunta y es ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, para mí ha sido muy fructífera, gratificante, porque como lo mencionaba anteriormente, el solo ejercicio docente es precisamente una experiencia de aprender todos los días, desaprender todos los días, porque nuestros estudiantes, cada uno de ellos nos hace un gran aporte a ese quehacer docente, ¿cierto? Y ser profesora de una ruta de investigación en sus diferentes etapas ha sido mucho más enriquecedor, sobre todo en un programa de pregrado. ¿Por qué digo sobre todo? Porque en el pregrado es donde la universidad, o sea, la institución que recibe a esa persona que ha seleccionado un programa académico para formarse como un profesional, es quien tiene la obligación, como institución de educación superior, de brindar competencias, brindar las herramientas para que ese profesional en formación desarrolle las competencias y habilidades para aplicarlo en su profesión, teniendo en cuenta que es el universitario, el profesional, quien al salir va a cumplir con una responsabilidad social inminente. Entonces es precisamente la ruta de investigación, primero que todo porque acopia muchas de las competencias que el profesional en formación adquirió o desarrolló más bien en los diferentes cursos que ha recibido en sus niveles educativos. Y adicional a ello, nos permite, sobre todo en la bacteriología y laboratorio clínico, reforzar la toma de decisiones. Siempre he considerado, y se lo menciono a mis estudiantes en los cursos o cuando tengo contacto con ellos, el bacteriólogo es un especialista en tomar decisiones apremiantes. Muchas veces le toca aplicar unos algoritmos en su profesión, en su quehacer investigativo, en su quehacer profesional y que él extrapola hasta su área personal. Entonces, si tuviera que resumirlo en una sola palabra, ha sido muy enriquecedora mi experiencia como profesora
de la ruta de investigación en pregrado. Doctora Elia, hay una cosa muy importante para uno desarrollar esas habilidades o que se le facilite ya la apropiación de las habilidades en investigación. Colombia es un país donde pues sabemos que las pruebas de lectura, de escritura son muy bajitas en comparación con otros países. También sabemos de la gran debilidad de enseñar lectura crítica, que para mí es el primer paso para uno empezar ya a desarrollar esas habilidades. Por esa razón, hubo una gran discusión en el Ministerio de Salud cuando estábamos haciendo las competencias, porque el ministerio considera que la investigación es una competencia transversal, que todos los profesionales de la salud tienen que saber investigación, y eso no se ve en el trabajo de campo. Entonces, ¿dónde está esa brecha? ¿Dónde está lo que está deseando el ministerio? ¿Y dónde está el producto que están saliendo de las universidades? ¿Y dónde está con que vamos a arreglar todo este asunto? Y es que eso no solamente pasa en bacteriología, está pasando en medicina, en odontología, en enfermería, en todas. Por esa razón, nosotros proponíamos que no fuese una competencia transversal, que la competencia transversal fuese la gestión de la información y del conocimiento, más no la competencia investigativa como tal. ¿Qué nos puede contar acerca de eso? Doctora Eva, bueno, yo allí en parte sí estoy de acuerdo con el ministerio, en el sentido que nosotros no solo como bacteriólogos, vamos a centrarnos como bacteriólogos, usted mencionaba que era de pronto para las diferentes profesiones, pero como bacteriólogos, nosotros no somos unos simples generadores de datos, ¿cierto? El bacteriólogo debe tener la capacidad de elaborar un diagnóstico, de elaborar un informe técnico científico, ¿sí? Y vuelvo a las responsabilidades de las instituciones de educación superior. El desarrollar habilidades, competencias investigativas, tanto en los profesores como en los estudiantes. Sucede lo siguiente y creemos que las competencias investigativas solo debe desarrollarlas el profesor de la ruta o el profesor que desarrolla investigación. Y no es así, recordando los tres ejes que tiene la educación superior, como son la docencia, la investigación y la extensión. La docencia no se desliga de la investigación en ningún momento, porque precisamente el ejercicio docente en todo momento nos pide investigar. Usted hace un diagnóstico constantemente cualitativo o cuantitativo del comportamiento que tienen sus estudiantes. Y el bacteriólogo precisamente cuando identifica una necesidad de un estudio en su entorno, genera una pregunta, responde con ellos a través de la generación de los datos, ahí sí, y elabora unos objetivos y da respuestas a unos objetivos con un informe. Nosotros podríamos decir que ya ahí el bacteriólogo investigó, ¿ya? Si nosotros revisamos todo lo que nuestros estudiantes desarrollan de primer a 10º semestre, podríamos decir que cada uno de esos pequeños objetivos que ellos van cumpliendo en sus diferentes rutas de formación le permiten prácticamente desarrollar investigación. Lo que pasa es que hemos estigmatizado que investigación solo está resumido a el trabajo de grado o en cuanto a investigación formativa, al trabajo de grado, al proyecto de aula, al semillero de investigación, y no es así, porque sí necesariamente en todos los cursos y sobre todo en una carrera como la nuestra, sí se desarrolla investigación. Le sumaría a eso implementar y adecuar un mayor diálogo entre profesores, entre estudiantes, para que ojalá manejáramos un mismo idioma y una misma ruta para que eso fuera más claro. Si eso va impreso ya y se impregna en nuestro estudiante, en nuestro profesional en formación, cuando el bacteriólogo sale va a llevar la concepción
que él sí es un investigador porque en la universidad se le han prestado las herramientas y él ha podido desarrollar esas habilidades y esas competencias. Entonces es de pronto quitarnos esa concepción que tenemos de una investigación lejana, así como usted lo mencionaba en la introducción de este conversatorio, y acercarnos un poco más a ese planteamiento de una pregunta, a partir de esa pregunta sencilla, plantear un objetivo y a través de una metodología organizada darle una respuesta. Pero claro que sí puede llevarse a la transversalidad, eso sí, coadyuvando el desarrollo de las habilidades en la formación como bacteriólogo, para que cuando yo esté allí en mi laboratorio, sepa que a partir de eso yo puedo generar unos datos, elaborar un diagnóstico, divulgarlo en un evento científico para darlo a conocer, y por qué no en un artículo, y por qué no ese aprendizaje, llevarlo a la comunidad para que se apropie de ese conocimiento que al fin y al cabo es lo que queremos, ¿sí? Por la responsabilidad social que debemos tener todos como profesionales. Te la voy a poner ahora en una encrucijada. Escuchándole, entonces yo me preguntaría, entonces el hecho de que los bacteriólogos no investiguemos en nuestra cotidianidad, ¿sería una falla de la institución que lo formó? Bueno, no voy a dar solo la responsabilidad a la institución, porque recordemos que la universidad asegura, y lo digo pues con propiedad, no solo porque pertenezco a un programa académico de educación superior, sino porque a nivel de comités curriculares hemos tenido la oportunidad de revisar los contenidos programáticos de otros programas académicos homólogos, por ejemplo, de nuestra profesión. Entonces, la universidad sí asegura ese desarrollo de competencias, ¿bien? La universidad sí asegura tanto que para docentes como para estudiantes nosotros podamos tener un acercamiento a esas herramientas para el desarrollo de la habilidad. Pero como todo en la vida, ¿qué hago yo como docente y como estudiante con esas herramientas? Es lo que va a traer un resultado óptimo para yo poder desarrollar las habilidades, ¿cierto? Entonces, un niño puede tener una consola de juego la más especializada del mundo, pero si no tiene el acercamiento, si no practica, si no llega al game over y pierde y vuelve y repite y hasta que adquiere la habilidad para ganar, nunca va a poder conseguir de pronto un éxito en el juego. De igual manera, nosotros como profesores, como estudiantes, aunque tengamos las mejores herramientas, los mejores profesores, la mayor disponibilidad de contenido, si no tenemos un acercamiento, si no tenemos una aplicación, una implementación, un ensayo, error, hasta conseguir la habilidad, no vamos a poder definitivamente desarrollar la competencia. Entonces, digamos que es un trabajo en conjunto y en equipo, doctora, y aprovechar lo que tenemos disponible también. Bueno, entonces yo diría que para que no se pierda ese eslabón, tendríamos que hacer entonces un trabajo de alianza con los laboratorios de los territorios donde están las universidades. Eso me reafirma, doctora Elia, y los que nos están escuchando, una estrategia que quiere implementar el Colegio Nacional, y es que donde haya programas de bacteriología en esa ciudad, haya un acercamiento entre los laboratorios clínicos, los hospitales de primero o segundo nivel, la universidad, y que los colegios departamentales que pertenecen al Colegio Nacional nos sentemos a hacer esa alianza para que esto se impulse. Porque cuando tenemos el concurso de investigación, no nos llega nada de los laboratorios pequeños, nos llega laboratorios participantes grandes como Chavarría, como el de Sanitas, o sea que son unos mega laboratorios, y que ellos por cuestión de acreditación también tienen que hacer investigación. O sea que prácticamente en las instituciones de salud la investigación se convierte como en una camisa de fuerza. Y se pierde entonces de pronto esa motivación o ese impulso que ustedes han dado en la universidad. Entonces lo que
trataremos de mirar es cómo se logra que permanezca ese trabajo que ya hizo la universidad y lo que se está viendo en los laboratorios clínicos o lo que se está viendo en el contexto colombiano, ¿sí? Cali, que es una de las ciudades que más instituciones de salud prestigiosas, y Bogotá, los que investigan son Fundación Santa Fe, Valle de Lili, o sea, grandes. Entonces, ¿cómo el pequeño se puede articular? Pues indiscutiblemente tiene que jugar un papel importante los programas de bacteriología. Bien, doctora. Bueno, en cuanto a eso y al funcionamiento de oferta-demanda del desarrollo investigativo, mire cómo nos sucede a nosotros algunas veces, y aquí tengo presencia de varios de nuestros estudiantes. Nace un proyecto bien bonito por iniciativa del estudiante con su tutor. Empieza el duro viacrucis del tutor tocando la puerta de instituciones que por favor le brinden la información, en algunos casos la facilidad de tener acceso a sus instalaciones o para realizar proyectos en conjunto, ¿bien? Y de allí, de esa carta de intención, de esa primera tocada de puerta a una respuesta, muchas veces pasan meses, doctora Eva. Entonces, usted me dice que de aquel lado tenemos datos y de este lado tenemos estudiantes y tutores queriendo hacer investigación. Yo me atrevería a decir, y aquí se los podría mencionar, de estudiantes que están presentes, que si nosotros contactamos a esos pequeños laboratorios que ya han generado unos datos, por ejemplo, y que los datos se quedan allí y que no pueden ir a un congreso nacional e internacional de bacteriólogos o a un evento de la Colabiocli, por nombrar solo dos de todos los que hacen a nivel nacional e internacional. Yo me atrevería a decir que aquí hay estudiantes con la capacidad de colaborar, de hacer un trabajo colaborativo con esos pequeños laboratorios y formular una buena propuesta, porque ya se le han brindado bases en la universidad, les gusta hacerlo, pero muchas veces no contamos con esos datos. Y sufre el profesor de la ruta, sufre el tutor, sufre el estudiante, y resulta que allí sí tenemos datos. Entonces, más bien, sería muy importante saber qué hay allí, qué requieren los laboratorios en materia investigativa de nosotros, y nosotros poder realizar un trabajo en conjunto. Y creo que tendríamos una mayor masa de participación en los eventos científicos, divulgando información de todas las regiones y no solo de los que siempre salen mayormente favorecidos, no porque el CNB así lo quiera, no porque COBASE así lo quiera, sino que precisamente ellos consideran que no tienen las capacidades, y lo que falta de pronto es, mire, aquí estamos nosotros. Entonces falta ese eslabón que usted mencionaba, esa conexión, y que precisamente sé que el Colegio de Bacteriólogos del Cesar está trabajando arduamente en ese sentido. También le cuento que, bueno, en esta semana, como estamos preparando la mesa intersectorial, me decía el secretario de Salud departamental que ya ellos están cerrando las puertas a los datos, porque todo el mundo va y coge datos y ya ellos no están dispuestos. Le dije, no, doctor, no es así. Hay que buscar la forma. No sé si la doctora Cardoso esté aquí, porque ella nos enseñó muy bonito cómo el Hospital Universitario San Ignacio logró entonces primero ser espectador, o sea, suministrar los datos, pero ahora cómo es, ella participa y cómo se genera desde el mismo hospital. Entonces creo que cada vez que tengo un conversatorio me salen más luces para acciones que debemos hacer si queremos realmente ver que el laboratorio pequeño ingrese o participe de la investigación. Doctora Eva, discúlpeme, disculpe que la interrumpa. Bueno, primero busqué a la doctora Cardoso, no la encontré, no sé si está, porque a veces entiendo la preocupación de las instituciones para no entregar datos, ¿sí? Primero que todo porque
además de necesidad de formación en habilidades científicas, metodológicas de la investigación, hay necesidad de formación en ética, bioética e integridad científica en el país. Entonces resulta que anteriormente, así como hoy en día tenemos mayor disponibilidad tecnológica para tener acceso a la información, también hay mayor disponibilidad para divulgar una información que tal vez es confidencial. Entonces es necesario que nosotros les dejemos muy claras a las instituciones los términos de confidencialidad de los datos, la manera como darle seguridad de cómo vamos a manejar nosotros esa información para que las instituciones también pierdan ese temor, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros en el programa, por ejemplo, de bacteriología, que es en el que actualmente yo me desempeño, procuramos que nuestros estudiantes, ya diseñada como la tenemos la ruta, implementen y hagan ejercicios de ética, bioética, integridad científica y las consideraciones bioéticas que se deben tener en cuenta en todo trabajo de investigación, independientemente que recolectemos información primaria o secundaria, ¿ya? Hacer énfasis en el consentimiento informado y los criterios que debe tener el consentimiento aplicado al trabajo de grado que estoy realizando. Un consentimiento no es uniforme para toda investigación. O sea, no me lo puedo copiar de otra investigación, ¿ya? Entonces contamos en la universidad con una guía para elaborar ese consentimiento informado. Otra seguridad que pueden tener por parte, por ejemplo, de esos pequeños laboratorios para que usted le lleve la información porque puedo hablar del trabajo que hacemos en el programa de bacteriología Campus Valledupar, para que usted le lleve esa seguridad y esa certeza de que con nosotros, con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, procuramos el aseguramiento y procuramos que esa información sea totalmente confidencial, ¿bien? Y adicional a ello, mostrarles también las ventajas, porque siempre lo he dicho, si una institución abre las puertas, no solo es divulgarle y presentarle información, sino ven, tú puedes hacer parte de esta presentación que voy a hacer en el evento. Ven que tú puedes ser coautor de este artículo o tú puedes ser coautor de esta ponencia que yo voy a llevar a cabo. Entonces es como también mostrarles a ellos las ventajas y darles seguridad del manejo de la información. Bueno, gracias. Quisiera que los participantes hicieran preguntas, inquietudes o contaran alguna experiencia de su proceso formativo. Estamos para escucharles. Doctora Eva, me llama mucho la atención lo que comenta la doctora, perdón, ¿cómo se llama la que estaba hablando ahora? La doctora Elia. La doctora Elia, porque, bueno, yo en este momento estoy colaborando con la Universidad de Caldas en la especialización de epidemiología en la asesoría de trabajos de investigación, ¿sí? Y resulta que muchos de esos proyectos se llegan a demorar hasta 6 meses para que el comité de ética de los hospitales de tercer nivel, que es donde ellos recolectan generalmente los datos, les den la aceptación. Y cuando les dan la aceptación, por lo general, claro, acuden a fuentes secundarias porque la misma institución se encarga de recolectar los datos con las variables que la institución cree que son necesarias, pero no las que el estudiante necesita. Y si eso sucede con una especialización, para estudiantes de bacteriología va a ser supremamente difícil. Hay estudiantes que les ha tocado replantear su trabajo de investigación e irse para otras ciudades a buscar a ver dónde les pueden dar el apoyo, porque realmente es muy difícil que las instituciones accedan a los datos. Ahora, un laboratorio clínico pequeño, o pues un laboratorio clínico particular, pongamos, de mediana o baja complejidad, sí tiene datos y, por ejemplo, va a tener datos de perfil lipídico, bueno, cantidades de datos, pero no tiene las variables, porque ese paciente llega simplemente con la orden del médico, perfil lipídico, parcial de orina, cuadro hemático, pero no tiene los factores de riesgo de esos pacientes. Por eso lo que decía la doctora Elia es muy importante que se vinculen con las instituciones de segundo o tercer nivel que les pueda prestar los datos, pero por ahora es tarea imposible. De verdad que es una, yo no sé, es una lucha incansable,
pero de difícil resultado positivo. Doctora Eva, ¿sí ve? Entonces, ahí, Me de ahí están dando la mala doctora razón. Olivia mencionando el Vía Crucis al que yo le hacía referencia, ¿ya? Entonces, al estudiante, igual que en el posgrado que está mencionando, muchas veces le toca replantear o nos toca mirar cómo nos organizamos, porque a la larga el estudiante se ve perjudicado por la demora en las respuestas. Con respecto a lo que mencionaba la doctora de aquella recolección de información que tenemos en el laboratorio clínico pequeño, que obviamente vamos a tener los datos que genera el laboratorio como tal en su ejercicio en las diferentes áreas, ¿cierto? Podemos, por eso la academia es tan importante y que ojalá se pueda plantear trabajos ambispectivos, en el sentido que ellos ya tienen una información retrospectiva recolectada y el levantamiento de información para los factores de riesgo lo podamos hacer de manera prospectiva a través de instrumentos de recolección de información validados, o sea, levantar la información y a la larga hacer un trabajo ambispectivo que pueda dar un muy bonito análisis, ¿ya? Entonces, pero obviamente necesitaríamos esa puerta abierta, porque si ellos no dan el aval, si no nos brindan la información, sí vamos a tener la dificultad, porque innegablemente sí hay la dificultad con la entrega de la información de manera oportuna. ¿Qué otro colega quiere hacer alguna pregunta, algún aporte? Están los micrófonos abiertos. Mientras se deciden, quiero invitarlos al simposio de investigación que se va a realizar en Cali en el mes de noviembre. Estoy buscando la fecha y aquí estoy perdida. Les cuento. El CNB quiere saber qué investigan los bacteriólogos. Ya sabemos que no estamos utilizando todo el arsenal de datos que tenemos, pero además de eso, tampoco conocemos como institución, porque nosotros somos una institución científica gremial, tampoco sabemos qué están investigando los bacteriólogos. Entonces, para ese simposio de Cali que se va a realizar el 7 de septiembre, donde están todos cordialmente invitados, lo primero que hicimos fue dirigirnos a los 17 programas de bacteriología, solicitándoles la información sobre cuáles son sus líneas de investigación, cuáles son los productos de mayor impacto, y a los primeros 5 que nos contesten, pues le permitiremos una ponencia de ese trabajo de investigación que ellos consideran que ha sido el que mayor impacto ha tenido hacia la comunidad, porque hoy en día eso también es relevante, no es investigar por cualquier cosa, sino que eso tenga algún impacto positivo en las comunidades. Entonces, desde ya están invitados. ¿Hay alguna otra persona? Están todos como calladitos. Buenas Doctora noches. Joana, veo que tiene el micrófono encendido. Muy buenas Adelante. noches. Gracias, Buenas doctora. noches. Bueno, primero felicitarlos. O sea, realmente es excelente que se dé este espacio, porque hablar de investigación no puede convertirse o no puede seguir siendo un mito para nosotros. Yo estoy de acuerdo con la doctora en que la investigación no solo es un eje transversal de todas las áreas de salud, incluidos nosotros, sino además yo pensaría que los bacteriólogos somos actores fundamentales de todos los procesos de investigación que se dan, por la formación misma que tenemos, por el ejercicio mismo de la profesión, porque es que todo lo que nosotros hacemos gira en torno a unos procedimientos técnicos, científicos que deben ser validados, que deben ser protocolizados, que deben ser sometidos al método científico. Entonces pensaría yo muy humildemente que si hay un profesional
formados realmente para investigar somos nosotros. O sea, en realidad, lo digo con mucha humildad, pero convencida de que es así. Porque todo nuestro quehacer, incluso nuestro quehacer rutinario, va en esa dinámica. Si hacemos una glicemia, si hacemos una prueba de colesterol, estamos todo el tiempo en esa función de este método científico de corroborar nuestros resultados, de mirar el aseguramiento de lo que hacemos. Entonces, en esa dimensión, yo sí estoy de acuerdo con la doctora que no solo es transversal, sino que es inherente a nuestra profesión. Creería yo, doctora, que sí hay, y pues es mi opinión, sí hay una dificultad desde la academia. Yo soy egresada a UIS y yo voy a decirlo así, muy coloquialmente, doctora, usted ya me conoce un poquito y sabe que soy un poquito coloquial y santanderiana para hablar. A uno le daban palo en la UIS, yo me acuerdo que eso a uno le andaban durísimo y era muy fuerte, ¿no? El proceso formativo y era muy duro. Pero en realidad, digamos que un poco se necesita un compromiso docente de pronto como el que nos muestra nuestra colega, que me parece súper interesante y excelente esa experiencia que ella está compartiendo con sus estudiantes, porque en ocasiones esa sola práctica clínica que hacemos o esa sola pasantía que hacemos en distintas entidades se convierte para los estudiantes en un mero cumplimiento horario. Yo tuve una experiencia, doctora, usted sabe que yo ejerzo en veterinaria. Yo trabajo en el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario del ICA y cuando yo era estudiante de bacteriología, todas nuestras pasantías eran en clínica humana, en esa época, hace algunos años. Y yo recuerdo haber abierto la práctica en el Laboratorio de Fitopatología del ICA. Y en esa época nos preguntaban, ¿qué puede hacer un bacteriólogo en fitopatología? ¿Qué puede hacer? Venga, ¿qué no podemos hacer? Y tuvimos la oportunidad de tener hasta 8 estudiantes en el Laboratorio de Fitopatología del ICA en Bucaramanga, haciendo proyectos en cultivo de piña, en plagas, en control con entomopatógenos. O sea, fue una experiencia muy rica. Entonces yo creería que si contáramos con una academia un poco más vinculada a todas estas entidades del sector, y obviamente yo siempre lo he dicho y lo reitero, yo creo que el colegio es nuestro principal abanderado. O sea, si nosotros fortalecemos como gremio el colegio y nos apropiamos del colegio como una herramienta para poder llegar a esas instituciones y para que el colegio se convierta pues en este puente, en este vínculo, que de alguna manera brinde esas garantías tanto a la institución que quiere proteger sus datos, ¿cierto? Que no quiere que se dé un manejo inadecuado de la información, como a la academia que necesita que sus estudiantes tengan la experiencia investigativa. Si el colegio puede terciar, diría yo, no sé si sea la expresión más correcta, ya le digo que soy un poquito coloquial, yo creo que lograríamos impulsar este proceso. Ahora, esto estamos hablando de los estudiantes, de los que vienen, pero tenemos muchos colegas que pueden sentirse abrumados por el tema de investigar. Entonces, a veces nos abruma pensar que eso implica mucho estudio o que se requieren algunos conocimientos, pues, que sobrepasan nuestra experiencia. Y yo creería que, no sé, algunos talleres muy puntuales, pensaría yo que inicialmente en ese manejo de datos o la recopilación misma de la data. Yo le digo por mí, yo soy ICA y voy a decir aquí una infidencia. Muchas veces los datos que nosotros generamos en los laboratorios ni siquiera son analizables, digámoslo de esa manera, porque no los estamos generando de la manera correcta para poder entrar a hacer procesos de análisis, ya sea metaanálisis, bueno, en fin, todos estos procesos que deberíamos hacer. Entonces, creería yo que si a nivel de la gente que ya está laborando, los que ya estamos ejerciendo, pudiésemos empezar a tener algunos talleres enfocados a ese manejo, sería muy interesante y le ahorraríamos un poquito de camino o le allanaríamos camino a estas escuelas que vienen con la intención de generar bacteriólogos, microbiólogos con un mayor potencial investigativo. Y yo pues finalmente reitero lo dicho, yo tengo compañeros bacteriólogos que hoy en día no solo ejercen dentro de un laboratorio, sino que lideran procesos a nivel de salud pública y que hacen procesos de investigación muy interesantes en otras áreas, ¿no? Radiación, toxicología,
sea, es que nosotros somos tan amplios, tan diversos, nuestra carrera nos permite llegar a tantas áreas y es interesante que todos lo sepamos y que nuestros estudiantes, que son los que nos vienen a relevar, nuestro relevo generacional no nos deje morir, digámoslo así, no nos deje extinguir, porque somos mucho más que la rutina, aunque la rutina es muy importante, porque a la larga, ¿con qué soporto yo un proceso investigativo? Si le voy a implementar pruebas, necesito una persona muy técnica, muy estricta, muy cumplidora de ese método científico y de un desarrollo óptimo de esa rutina, si queremos decirlo de alguna manera, para que podamos hacer un aseguramiento de la calidad de todos los resultados que nosotros emitimos. Entonces, pues esa es como mi opinión al respecto. Pensaría que esa triangulación que el colegio puede hacer con entidades como la donde yo misma laboro. Nosotros hace mucho tiempo, por ejemplo, que no tenemos estudiantes. Y entonces empezamos a ver qué pasa, por qué los convenios, entonces hay dificultades en los convenios con las universidades, se demoran, algunas universidades o algunos estudiantes quieren también obtener un beneficio económico, las entidades públicas como la mía dice, no le podemos pagar, pero le damos la oportunidad de que venga a hacer aquí cosas. Entonces digamos que un poco esa triangulación, doctora, yo creo que el colegio sería un garante de un proceso muy interesante y que nos permitiría a los que ya estamos ejerciendo, hacer procesos de investigación dinámicos, apoyados obviamente estos muchachos que traen todo este conocimiento fresco y pues recién inyectado por docentes como la doctora que nos está aportando esta charla tan interesante en esta noche. Muchísimas gracias, doctora Joana. ¿Quién más nos cuenta algo? Y la verdad que lo más bonito de todos estos diálogos es que en cada uno encuentro la pildorita de lo que debe hacer el CNB. Entonces, Si me permite, doctora. Claro, Bueno, adelante. muchas gracias, doctora, y también a la doctora Elia. Bueno, rico este conversatorio y estuve pues muy atento a esa experiencia óptica del docente en lo metodológico. Yo quisiera, doctora, ya que estamos pues de una u otra manera haciendo estos acercamientos y también con la doctora Marlene en su momento, que cuando contemple que cuando se reúnen esos 17 programas a nivel nacional, también logremos un poco de sensibilización hacia el docente allá que verifica o está pendiente de las prácticas clínicas. Esto lo quiero llevar o considero relevante tenerlo presente porque el docente muchas veces, digamos, se está limitando a cumplir su horario y a cumplir ese derrotero de características que hay que hacer cuando estamos enseñando algo. Y yo considero, y lo sé y lo he hecho porque también soy docente y bueno, soy de la misma escuela de Johanna, pero sí estoy en Santander en este momento, que podemos hacer investigación sin, digamos, tanta injerencia en el dato, sin descuidar pues obviamente lo ético o el permiso o la gestión. Es decir, podemos que nuestros estudiantes incluso nos hagan algún estudio de incidencia o prevalencia de eso más relevante que encontró en ese mes o 2 meses en el laboratorio grande o pequeño, pero que le dé un soporte bibliográfico. Yo creo que con eso es una ganancia impresionante. Entonces, mi llamado va a que retomemos de pronto cuando se hacen esas reuniones de los programas a nivel nacional, despertar en el docente ese espacio de investigación que lo puede extrapolar a esas 2 o 4 horas que a veces únicamente es lo que nos dan en la semana para ir y supervisar el sitio de práctica. Pero sí es importante que el docente también se pellizque, o sea, de pronto el que va a iniciar ese proceso investigativo, porque el estudiante se deja guiar, se deja llevar. Entonces nosotros tenemos que también como docentes estar a la expectativa de esa vanguardia. Yo lo hago en docencia y he desarrollado de pronto la doctora Elia o usted también, doctora Eva, han escuchado los C-Case y para hacer un estudio de caso necesitamos simplemente es la experiencia de nuestro estudiante, documentarlo y darle robustez a ese artículo que podemos hacer. Se puede publicar en una revista como la editorial Emerald, que es netamente gratuita, pues solo ahí nos tocaría un poquito de dificultades la traducción al inglés, pero yo creo que son productos excelentes que se pueden sacar con un costo muy bajo y simplemente es empezar con ese laboratorio pequeño a conocer el dato y a irlo robusteciendo.
Entonces, en el último renglón quiero decir que para mí el llamado está más hacia el docente, pero que el docente en realidad tenga esa chispa investigativa para transmitirla al estudiante. Gracias, Doc. Gracias a usted, doctor. Tal cual, doctora Eva. Sí, pues el doctor, acá el doctor Rincón, creo que era la doctora Joana, Joana, la que dijo que Joana. era graduada de la UIS, ¿sí? Sí, Entonces, ellos nos hacían referencia a sus propias vivencias, ¿cierto? Ella hasta en su proceso de formación, que mira, estuve en mis prácticas, pero se limitaba a, ¿cierto? Y era duro y nos daban palo, pero esa competencia investigativa, ¿cierto? Y mira, y que nos decían que qué hacíamos y hay mucho por hacer, ¿ya? Y el profesor Rincón nos hablaba de nuestra competencia y nuestra habilidad docente. Entonces, a veces sucede que de pronto sí tengo el estudiante con la chispa, está ya en su ruta de investigación planteando su proyecto, aquí está en su práctica, porque aquí, por ejemplo, en el programa el estudiante hace su práctica clínica, hace su práctica complementaria y hace propuestas de mejora que a la larga son también investigaciones que hacen allá en su sitio de práctica. Le sumamos a eso aquí al que está en semillero, le sumamos al que está haciendo su trabajo de grado. Entonces, por estrategia de investigación formativa no es, ¿cierto? Pero entonces, llego donde mi otro profe, que no está vinculado a ninguno de estos procesos, y desde su saber, porque los profesores obviamente tienen una vasta experiencia en su componente, desde el curso, desde su maestría en la que se han especializado, ¿cierto? Y de pronto ese profe dice, a veces se topan con que no, yo no sé de eso, no sé investigar. Y uno dice, ¿cómo que ese profesor no sabe si ese profesor es top en tales ramas o en tales temas? Sí. Y yo, por ejemplo, a veces me encuentro con esas respuestas que los estudiantes dicen, no, que el profesor no me pudo colaborar en eso porque dice que él no sabe investigar. Y yo me quedo sorprendida donde sé que ese profesor sí tiene la potencialidad, sino que creo que es que no lo sabe, ¿ya? Creo que es que no lo sabe. Allí nos dieron unos elementos, yo aquí estoy tomando apuntes porque yo aquí vine a aprender. Eso, cierto. Entonces yo aquí estoy tomando apuntes, doctora Eva. La doctora nos mencionaba que los datos no eran útiles. Investigar también es realizar diagnósticos de la realidad, nos guste o no. Hay una realidad puntual y que de pronto en los laboratorios clínicos muchos no están generando unos datos adecuados para hacer investigación, como lo mencionaba él, ¿cierto? Entonces, ese diagnóstico de esa realidad también la necesitamos. Nos encontramos a veces con que nos facilitan bases de datos y es cierto lo que ella dice, la base de datos no nos sirve para esa propuesta que el estudiante tenía pensada, ¿cierto? Que el profesor tenía pensada. Entonces, hacer un diagnóstico de esa realidad también nos sirve. Saber que no estamos recolectando la información, registrándola, sistematizándola de manera adecuada, también nos sirve. Y ojalá podamos llevar esa educación continua, esa formación, no sé si desde el colegio, para que la información se recolecte de manera adecuada y de esa manera se pueda analizar y se pueda obviamente dar a conocer en un evento científico o en un artículo o sí, materializarlo o cristalizarlo en un producto de investigación. Por otra parte, este trabajo no es de uno solo, ¿sí? Nosotros debemos conocer nuestras potencialidades y nuestras limitaciones. Entonces, por ejemplo, hay uno que sabe mucho de plantear la propuesta, otro que sabe mucho de la recolección de información, otro que sabe mucho de manejar un software para el análisis de los datos, otro que sabe mucho para discusión de esos resultados y otro que es bueno para el inglés, para traducir todo eso y enviarlo a una revista científica en una segunda lengua. Entonces, también aprender a conformar equipos reconociendo nuestras debilidades y reuniendo las capacidades que hay allí que hay en nuestro gremio más bien para que podamos cristalizar y ver reflejados los esfuerzos de cada uno en el proceso investigativo. Y lo otro importante, doctora Elia, es que hoy en día, entre más aliados tengamos en la investigación, tiene mayor fuerza. Entonces,
no ser egoístas, ya la investigación no se hace de una sola persona ya en el laboratorio, por el contrario, tenemos que buscar los aliados pertinentes y pues arriesgarnos. ¿Alguien más quiere contar su experiencia? Nosotros tenemos en el próximo conversatorio, el 6 de junio, el último es el del dato, pero voy a ver si lo adelanto en vista de pues, la necesidad de que hay de hablar de la calidad del dato, ¿sí? Y ojalá para ese día podamos lograr que se unan laboratorios de bajo nivel de complejidad y empezar a mirar en la investigación otra opción de hacer de mi laboratorio. Inclusive sé que para acreditación se necesita. Algunas acreditaciones las han acondicionado que no le dan el certificado hasta que no implemente el proceso de investigación. Entonces, se quiera o no, los laboratorios hoy en día van a tener que empezar a mirar a la investigación. Y la academia y el Colegio Nacional de Bacteriología deberá acompañar este proceso. ¿Alguno de los colegas quiere intervenir? ¿No? Bueno. Entonces, no me resta más que agradecerles a todos, en especial a la doctora Elia, que pues muy amablemente y generosamente ha querido compartir su experiencia, lo mismo que el doctor Guido, la doctora Joana, la doctora Oliva, o sea, todos los que han participado, mil y mil gracias. Este espacio, cada vez que tenemos un conversatorio, sabemos que pues yo aprendo mucho y me quedo con una cantidad de tareas pendientes como coordinadora de la comisión que soy, pues tengo ese reto de lograr esa alianza, academia, gremio y los prestadores. Bueno, feliz noche para todos. Doctora, hay una pregunta en el chat para usted. Ay. Listo. Bueno, en el momento no. En el momento, ¿cómo estamos organizando? En el momento estamos sensibilizando y vamos a dar unos cursos. Tenemos el apoyo de investigación, pero tiene que ser a través del colegio departamental. Es decir, si usted quiere hacer alguna investigación, tiene que buscar a el colegio departamental, si hay un programa de bacteriología en su ciudad y presentarlo de manera aliada. No es mucho el rubro que tenemos, se lo digo sinceramente, ¿sí? Pero estamos intentando, tocar puertas. Este año, por ejemplo, que incluimos la convocatoria o la categoría Ángela Restrepo, que va a ser la máxima categoría, pues estamos tocando puertas porque queremos que ese premio represente unos buenos dólares. Entonces, así poco a poco vamos fortaleciendo el rubro que tenemos para investigación. Pero por el momento, independientemente, un laboratorio no lo puede hacer. Tiene que presentarlo en alianza con el colegio departamental, ¿sí? Y si hay programa de bacteriología, muchísimo mejor. ¿Por qué así? Porque es que, miren, ya la doctora Elia nos cuenta todo lo que es una ruta formativa, no es un solo curso de investigación, que tienen varias formas de investigar, que los semilleros, que el plan de mejora en las instituciones donde hacen los chicos práctica y el trabajo de grado. Entonces, es la academia la llamada a hacer este acompañamiento metodológico para que cuando
se vaya a evaluar, no vengan a decir, no, este trabajo no pasó los criterios y ustedes perdieron su tiempo pensando y no, se descartó porque se presenta el anteproyecto. Luego hay unas etapas en las cuales se va dando avance, pero durante todo el tiempo se está siendo monitoreado por el grupo de seguimiento del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, ustedes verán ahora que en el Congreso, por ejemplo, Barranquilla tuvo 98 póster. Y si ustedes vieron en Bucaramanga solamente teníamos, creo que llegamos a 16, algo así. ¿Por qué? Porque es que ya tenemos, desde que yo llegué a la comisión, entonces dije, no, es que no puedo tener una cantidad de póster allí que no dicen nada. Hay que tener un tope que me permita a mí decir, de 70 en adelante, usted entra en la pelea. Y dentro del 70 para adelante, los mejores son los que van allá. Porque muchas veces el segundo evaluador del que tiene 70 dice, no, a mí no solamente le voy a poner 40. Entonces, por eso ustedes han visto que en la sala de póster han disminuido el número de póster. Pero es que hemos estado exigiendo mayor rigurosidad y mayor calidad. Otra de las cosas por las cuales a veces no pasan es porque creemos que, y ya se lo mencionó la doctora Elia, lo de ética, bioética, integridad científica, pensamos que solamente si trabajo con personas es que necesito tener el aval del comité de ética. Resulta que la norma colombiana y la norma internacional te dice que siempre que hagas investigación tienes que tener el aval de un comité de ética. Así sea que tú vas a hacer inocuidad alimentaria en un comedor de bienestar familiar, por decirles yo cualquier cosa, ¿sí? No, que ahí no están los niños, no, que ahí está el alimento, pero de todas formas ese alimento lo está elaborando unas personas, ¿sí? Y en el momento en que salga una Escherichia coli, una salmonella, una shigella, ¿quiénes van a ser los que van a estar señalados? Pues una persona. Entonces ya la ley colombiana te dice que así vayas a investigar en animales, en plantas, en comedores, en cualquier tipo de investigación tenemos que tener el aval del comité de ética. ¿Ok? Bueno. No siendo más, feliz noche, muchas gracias a todos. Feliz noche, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Doctora, gracias. Muchas gracias.